Muy buenos días a todos los delegados, subdelegados y participantes de este curso. Pues el día de hoy tendremos a bien trasladarles la información relacionada con el financiamiento privado. Esta modalidad la vamos a dividir en dos. Primero vamos a abordar el financiamiento privado y luego el financiamiento público. El día de hoy vamos a estarles trasladando la información de todo lo que es el financiamiento privado, así como los financistas. ¿Por qué razón? Porque ustedes nos han brindado en sus delegaciones y subdelegaciones al recepcionar esos informes básicamente de los comités cívicos electorales y también por aquellos financistas que deciden inscribirse o habilitar sus libros, y pues algunos han gestionado o han realizado esta gestión a través de ustedes. Hoy vamos a abordar esos temas. Sean bienvenidos, que tengan el mejor de los días. Vamos a dar inicio con la licenciada Gil. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Bienvenidos al módulo 2 de este curso. El día de hoy, como ya se mencionó, vamos a estar abordando el financiamiento, ¿verdad? Vamos a ir viendo punto por punto con sus respectivas bases legales en qué consiste el financiamiento de los partidos políticos. Siguiente, por favor. Bien, para entrar en materia, contamos con dos fuentes del financiamiento: el financiamiento público y el financiamiento privado. El financiamiento público consiste en la contribución financiera que el Estado le otorga a los partidos políticos. Consiste también en la cantidad y la forma de pago que están establecidos en el párrafo segundo del artículo 21 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Si abordamos ese artículo 21 bis de la Ley Electoral, en ese contexto nosotros vamos a encontrar la forma en la que los partidos deben distribuir ese financiamiento que la ley les otorga. Hay porcentajes ya determinados y establecidos en ese artículo sobre los que los partidos u organizaciones políticas no deben de sobrepasar. Bien. Existe el mecanismo establecido ya para que el Tribunal Supremo Electoral les haga llegar en cuotas anuales ese financiamiento. Y tenemos el financiamiento privado, que es comprendido por todas las aportaciones dinerarias y entiéndase en especie, hechas a las organizaciones políticas, a un candidato o a una persona que tenga el interés de realizar una postulación para un cargo de elección popular, siempre a través de la organización política, ¿verdad? Todo tiene que estar canalizado debidamente y soportado por la organización. Se consideran los conceptos de donación, comodato, cesión de derechos o cualquier acto o contrato a título gratuito. Así también los productos financieros que estos ingresos privados puedan generar y que se destinen al financiamiento para las actividades que están consideradas en ley, que son proselitismo, funcionamiento y de propaganda o campaña. ¿Sí? Ya más adelante vamos a ver detenidamente cada uno de estos conceptos y cómo deben de ser controlados y reportados ante el Tribunal Supremo Electoral. Aquí también tenemos las bases legales, ¿verdad?, que están contenidas en el 20 y 32 del Reglamento de Control y Fiscalización, que es el que lleva la normativa puntual de lo que está y lo que no está permitido.
Bien, siguiente, por favor. El financiamiento privado, como mencionamos, son aquellos valores o aportes dinerarios en efectivo, ¿verdad? Lo que entra por nuestra cuenta bancaria, y lo no dinerario, que son recibidos de afiliados, simpatizantes, autofinanciamiento y productos financieros que se generen derivado de estas operaciones privadas en efectivo u otro medio líquido o equivalente. Entendemos por esos aportes de afiliados y simpatizantes lo siguiente. El aporte de afiliados son los valores de las aportaciones dinerarias o no dinerarias recibidas en concepto de cuotas ordinarias, que esto la organización política lo va a determinar, ¿verdad? Si van a ser ordinarias o si ellos van a pactar con sus afiliados alguna otra aportación extraordinaria que consideren necesaria para el funcionamiento de dicha organización política. Cuando hablamos de no dinerario, todos sabemos que es todo lo que se dé en especie, que no implique dinero, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que quiera donar algún artículo o incluso donar su tiempo, esto se convierte en una aportación no dineraria o en especie, como también se le llama. Y todas estas aportaciones deben de estar analizadas, como ya lo mencioné, por la organización política, ¿verdad? No se vale dar aportes directos a los candidatos y eso ya lo vamos a ver a detalle más adelante. Y tenemos también las aportaciones de simpatizantes, que son aquellos valores dinerarios o no dinerarios también, que sean recibidos de personas individuales o jurídicas hechas a título propio, ¿verdad? No afiliadas a la organización política. Entonces, si nos preguntamos entonces, si tengo que ser afiliado de la organización política para darle una aportación o donación, la respuesta sería no necesariamente tengo que estar afiliado a esa organización. Puedo ser sencillamente un simpatizante que quiere colaborar con una organización de mi preferencia y lo puedo hacer, ¿verdad? No hay limitante. La limitante es cumplir con lo que la ley estipula y a través de los canales legales para que yo pueda hacer esa aportación. Eso es lo que yo necesito. Siguiente, por favor. Los ingresos privados. ¿Qué tipos de ingresos privados tenemos clasificados? Bien, los dinerarios, que ya dijimos, ¿verdad? Es el efectivo, el cash, ¿verdad? Que ingrese a través de la cuenta bancaria necesariamente. No puedo ir a dejar ese dinero solo así y no registrarlo o no reportarlo. Eso no está permitido. Tiene que ser canalizado a través de su respectivo recibo de ingresos, el que ya tiene que estar en la organización política disponible para darme mi respectivo documento de soporte que yo aporté con esa organización política. Y va a ser derivado de cuotas ordinarias o cuotas extraordinarias, ¿verdad? Esto pues ya lo maneja cada organización política, cómo pacta con sus simpatizantes y afiliados, cómo le pueden donar ese efectivo, ¿verdad? Tiene que ser la cuenta bancaria de esa organización, no hay otro mecanismo. El autofinanciamiento también se constituye como un ingreso privado y es aquella captación de fondos que se pueden derivar de conferencias, comidas, espectáculos, sorteos, eventos culturales, cualquier otro que esté en esta categoría para agenciarse de fondos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo mis actividades como organización política, ¿verdad? Algunas organizaciones, pues, hacen actividades o espectáculos, qué sé yo, para recaudar fondos y tener otros ingresos de financiamiento. Y esto proviene de erogación de recursos propios
o puede ser a través de aportaciones no dinerarias también, ¿verdad? Alguien que pueda donar algún artículo en especie y pues esto puede ser a través de un sorteo para poder agenciarse de fondos. Esto está considerado en la ley y está siempre y cuando, como reitero, se cumplan con las premisas de ley para ello. Tenemos también los ingresos no dinerarios. ¿Qué son estos ingresos no dinerarios? Pueden ser donaciones o cesiones de derechos, derivado de ¿qué? De prestaciones de servicios o préstamos de bienes o cualquier otro material que yo quiera donarle o proporcionarle o cederle a la organización política con el objetivo también, ¿verdad?, de generarle esos ingresos. Y de igual manera debe de elaborarse un recibo correspondiente, ¿verdad?, que ya más adelante vamos a ver el tema del justiprecio, pero todo, reitero, debe de ser a través de ese recibo. No hay otro canal que esté permitido en la ley que debe de cumplir. La unidad especializada de fiscalización se encarga de verificar, ¿verdad?, que la organización política esté cumpliendo con emitir esos recibos correspondientes. Ese es nuestro trabajo en esta unidad de control y fiscalización. Ya ampliamente en el módulo anterior, pues vimos, ¿verdad?, cuáles son nuestras funciones. Pues a eso vamos nosotros a los partidos o a las organizaciones, a verificar que esto se esté cumpliendo al pie de la letra con la ley, ¿verdad? A darle el seguimiento como fiscalización permanente de que esos ingresos se estén canalizando conforme a lo que el reglamento estipula. Y también tenemos los otros ingresos, que puede ser algún rendimiento de una inversión que esté generado del dinero o del ingreso privado o de algún préstamo bancario o intereses, ¿verdad? Y también deben de estar debidamente registrados dentro de la contabilidad de la organización política con su debido soporte, ¿verdad? Si hablamos de intereses financieros, pues tiene que evidenciarse que hay un estado de cuenta en donde figura ese registro para que pueda ser valedero ese otro ingreso, ¿verdad? Todo debidamente documentado con su recibo de ingresos y en la contabilidad de la organización política, todas las transacciones que se generen deben de encontrarse allí, ¿verdad? En sus pólizas de diario, en su mayor, ahí no es donde verificamos, ¿verdad?, que todo esto realmente sea real. Siguiente, por favor. Perdón, esta es la 4. Sí, perdón. En este momento vamos a reproducir un video de ingresos para que ustedes amplíen el conocimiento de qué es de lo que estamos platicando, ¿verdad? Vamos a darnos unos segunditos mientras se carga el video, por favor, para que podamos... ¿Cómo se deben de registrar los ingresos en el sistema de cuentas claras, ¿verdad?, que es la herramienta oficial con la que cuenta la Unidad Especializada de Fiscalización y el Tribunal Supremo Electoral para el reporte de esos ingresos. Un momentito, por favor.
Primero debe seleccionar el departamento donde se obtuvo el ingreso. Por ejemplo, Guatemala. De igual forma, debe seleccionar el municipio en que se obtuvo el ingreso. Seleccionaré el municipio de Guatemala. A continuación, debe seleccionar el subgrupo y las cuentas correctas para el registro de tu ingreso. Recuerda utilizar el instructivo para la rendición de cuentas de las organizaciones políticas del Tribunal Supremo Electoral. Este mes tuvimos un desayuno para recaudar fondos para el funcionamiento de nuestra organización política. Así que haré el subgrupo de autofinanciamiento. Luego, la cuenta de autofinanciamiento. Y, finalmente, la cuenta de desayunos, almuerzos y cenas. Una vez seleccionadas, debes registrar si el ingreso se destinará para el uso de un candidato o para la organización política en general. En este caso, elegiré organización política. Ahora debes llenar los datos del recibo del ingreso. Recuerda que, si se trata de un evento, registrar un ingreso por cada uno de los asistentes. Escribe el número de recibo. Selecciona la fecha del evento. Escribe el monto y debe registrar si el ingreso se destinará para el funcionamiento de la organización política o para una campaña electoral. Para este caso, registraremos como gastos permanentes. Ingresa el número de cheque. Selecciona la cuenta bancaria en donde fue depositado. Ingresa el número de la boleta de depósito e ingresa el número de FONAUT. Por último, debe registrar los datos del financista, es decir, quién está haciendo el aporte. Selecciona si es una persona jurídica como una empresa o persona individual. Para este caso, seleccionaré persona individual. Escribe su número de DPI. Y finalmente, su nombre y sus apellidos. Una vez hayas revisado que todo esté correcto, haz clic en guardar y el ingreso quedará registrado en la plataforma. Hola, bienvenido al video tutorial de Bien, entonces ya vimos por acá un video o un tutorial de cómo podemos hacer nosotros en la herramienta de cuentas claras, ¿verdad? Entonces hay un procedimiento para poder obtener los partidos o las organizaciones políticas, ese usuario y contraseña para poder trabajar esta información. Esta herramienta es de carácter, su uso obligatorio, ¿verdad? Y a través de esta herramienta los partidos deben de cumplir con los plazos ya establecidos para presentar su información ante el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Ahí van a registrar todas sus operaciones de ingresos y más adelante vamos a ver también cómo se registra el egreso, ¿verdad? Entonces, continuando con la presentación. Bien. Entonces, vimos un ejemplo de cómo registrar una actividad de autofinanciamiento, ¿verdad? Lo que decía la persona que narraba el procedimiento era que habían decidido organizar un desayuno, ¿verdad? Para obtener esos ingresos privados. Entonces, acá pues vemos, ¿verdad? Que es el autofinanciamiento. Pues son esas actividades que la organización política desarrolla, ¿verdad? Y que va a generar esos ingresos obtenidos de sus
propias actividades. Aquí no tiene ninguna intervención el Tribunal Supremo Electoral. Esto lo organiza el partido político o la organización política de la forma como lo considere. Sin embargo, sí debe de cumplir, ¿verdad?, con registrar el ingreso, emitir los recibos correspondientes y, como ustedes hacer sus reportes ante el Tribunal Supremo bien detallados de cómo se realizó esta actividad para que la misma pueda considerarse como valedera. Para cada evento de autofinanciamiento, la organización política debe de llenar el reporte de ingresos por autofinanciamiento que se llama CONAUT. Este reporte lo encontramos en el instructivo para la rendición de cuentas de las organizaciones políticas, que es un folleto que está disponible también en materia digital en la página del Tribunal Supremo Electoral. Ahí podemos nosotros descargar para poder conocer más a detalle cada uno de los formatos y cada uno. Sí. Siguiente, por favor. Para que podamos, vamos a ver en la siguiente diapositiva un modelo. Es denominado CONAUT y lo podemos localizar, como digo, en el instructivo para la rendición de cuentas. En ese instructivo ya están definidos los formatos de la información mínima que la organización debe reportar ante el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Aquí no nos vamos a inventar nada como organización política, sino que ya está todo definido. Ahí dice, ¿verdad?, qué datos debe de llevar el formato, el tipo de evento, la actividad, quién lo hizo, cuándo fue, todas las características, qué ingresos fueron obtenidos, qué recibos de ingresos fueron los que se utilizaron, qué gastos se efectuaron para realizar esa actividad y el ingreso neto de la misma, ¿verdad? La fecha y debidamente con sus firmas respectivas de la organización política, ¿verdad? Entonces, si organizan cualquier evento, cualquier actividad, deben de llenar este formato y reportarlo ante el Tribunal Supremo Electoral. Bien, siguiente, por favor. Los ingresos privados, hablábamos, ¿verdad?, de los productos financieros, que son el tipo de ingresos que se generan, pueden ser derivados por alguna inversión financiera de algún fondo que tenga disponible el partido político colocado en alguna de las entidades financieras autorizadas para operar en Guatemala y pueden ser derivados del financiamiento privado, ¿verdad? No podría ser que pudiéramos tener productos financieros derivados de financiamiento público, ¿verdad? No tendría mucho sentido, puesto que ya hay un destino normado y establecido en ley, para lo cual se tiene que usar ese ingreso público. Entonces, aquí la ley nos norma, ¿verdad?, que ya está establecido para que sean provenientes de ingresos privados. Siguiente, por favor. También dentro de la ley encontramos prohibiciones, ¿verdad? Eso decíamos, podemos ver lo que está permitido y lo que no está permitido, o lo que la organización política no debe de efectuar. Entonces, entre otros, tenemos aportaciones de estados y personas individuales o jurídicas extranjeras, personas que han sido condenadas por delitos contra la administración pública, sentenciadas o juzgadas por lavado de dinero u otros activos y otros delitos relacionados, no pueden ser aportantes de la organización política, y esto está establecido en 21 ter. Tampoco personas con procesos de extinción de dominio o personas vinculadas tampoco pueden ser aportantes. Fundaciones o asociaciones de carácter civil con carácter apolítico no partidario, actuando entidades académicas o fundaciones para fines de formación. Aquí el artículo 21 ter nos dice quiénes sí y quiénes no. Contribuciones anónimas, eso ni se nos ocurra, ¿verdad?
que alguien vaya a decir, mire, yo quiero dar un aporte, pero por favor no ponga mi nombre en el recibo, está con este artículo. Entonces, todas las aportaciones tienen que ser debidamente identificadas con los datos del documento personal de identificación, y las anónimas podrían meter en serios problemas a la organización política si es que alguien no quiere figurar en los registros, ¿verdad? Donaciones a favor de candidatos, personas vinculadas o relacionadas con ellos, se deben de canalizar a través de la organización política. Como decíamos, yo no puedo darle un aporte directamente a un candidato que sea de mi simpatía y decirle, aquí está mi aporte. No, señor, vaya a la oficina o vaya con el contador que le emita su recibo correspondiente y con mucho gusto le recibimos su aporte, ¿verdad? Y si no es canalizado por la organización política, no se puede. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que todo lo que se quiera donar, ya sea en efectivo o en especie, tiene que ser canalizado y emitido un recibo de ingresos correspondiente ya con las características que están establecidas en ley. Asimismo, los organismos y dependencias del Estado no pueden ser aportantes, ¿verdad? Habría quizás un conflicto de intereses si alguna organización o dependencia del Estado quiere realizarle un aporte a una organización política. No se vería bien, ¿verdad? Debe de ser canalizado por la organización y no se podría, ¿verdad? Ya platicamos quiénes pueden ser aportantes. Siguiente, por favor. Platiquemos un poco sobre lo que son las contribuciones. Son todas aquellas que no reflejen el origen real de las mismas y que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley electoral y de partidos políticos. Si nosotros, como unidad especializada de control y fiscalización de las finanzas a los partidos políticos, en algún momento determináramos o detectáramos que hay documentos de soporte en los registros contables respectivos de esa organización y que van a haber recursos, por ejemplo, en los estados de cuenta de los que o no se haya emitido el recibo correspondiente o se emitió un recibo sin nombre o algo que nos llame la atención, tendríamos que proceder conforme a la ley, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, con las aportaciones. Podría darse algún tipo de error en el registro, pero hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Todo el mundo que quiera ser aportante debe de dar algún documento de identificación, ¿verdad?, para poder figurar en esos registros contables. Nos estaríamos metiendo como organización política en problemas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Mejor hagámoslo que la ley corresponde. Las organizaciones políticas tienen terminantemente prohibida la recepción de aportaciones anónimas o de aportaciones de dudosa procedencia, ¿verdad? No vale la pena hacer un registro. Yo entiendo, ¿verdad?, que a veces, pues, dadas las necesidades de realizar las actividades como organización política, pues se podría incurrir en algún tipo de error, pero la ley lo prohíbe. Entonces, terminantemente prohibida la recepción de aportaciones. Así bien, las contribuciones, como decíamos, en ningún caso deben o pueden ser anónimas, que alguien no se quiera identificar, ¿verdad? Hay ciertas premisas que deben de cumplir los aportantes o los financistas. Entonces, a cumplir con señores. Siguiente, por favor. Bien. Establecidas en ley también están las respectivas obligaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones que debe cumplir la organización política? Pues bien, bancarizar todas sus transacciones que provengan de ingresos dinerarios, ¿verdad? Tiene que haber una cuenta bancaria en la que debe de existir
ese debido registro para que quede evidencia de que realmente se está cumpliendo con ese precepto de ley. Asimismo, libros contables, ¿verdad? Donde va a quedar evidenciado todo en la contabilidad, que eso va a ser la fuente para que la organización pueda presentar sus debidos estados financieros y sus debidos reportes al Tribunal Supremo Electoral. Todo esto es sujeto de fiscalización permanente por parte de la unidad para la que nosotros laboramos, que es la unidad especializada. Entonces, como ya vimos ampliamente, nuestras funciones pues ya están familiarizados con lo que estamos platicando, ¿verdad? Los libros de contribuciones. También, ¿verdad? Sabemos que hay varios tipos de libros de contribuciones que deben ser debidamente habilitados y autorizados ante la unidad especializada de control para que la organización política lleve ese registro. Esta también es una obligación. El recibo de donación que debe de ser emitido sí o sí, sea un aporte dinerario o no dinerario. Y pues en el caso de las aportaciones no dinerarias, pues se deberá realizar un justiprecio, ¿verdad? Para poder cuantificar de a qué monto corresponde ese aporte. También, en los casos que la ley establece, se debe de emitir una declaración jurada para soportar desde cierta cantidad en adelante. Entonces, estas son las obligaciones que se deben de cumplir así de una manera resumida, ¿verdad? De la organización política. Siguiente, por favor. Bien, platiquemos un poco de la bancarización. Las organizaciones políticas deben de abrir obligatoriamente cuentas bancarias para el registro y manejo de los ingresos en efectivo para llevar a cabo sus actividades. Tenemos conocimiento, ¿verdad?, de las dificultades que ha implicado poder aperturar esas cuentas bancarias, pero la mayor parte de organizaciones políticas cuenta con al menos una cuenta en la que puede canalizar todas las transacciones y operaciones tanto de ingresos como de egresos del partido. La ley nos solicita o nos dice que el partido o la organización política debe de disponer como mínimo de 2 cuentas bancarias. Eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Principales para la recepción y administración de los recursos financieros del partido y el pago de los gastos permanentes que están separados conforme su origen público y privado. Algunas organizaciones políticas pues están cumpliendo adecuadamente con esta parte de la ley y pues sí manejan sus cuentas de origen privado como origen público. Los aportes que sean superiores a 30,000 quetzales únicamente podrán hacerse mediante cheque o transferencia. Entonces aquí la ley nos dice hasta dónde podemos dar aportes en efectivo y nos indica que de 30,000 en adelante tiene que ser por cualquier medio que sea proporcionado por el sistema bancario, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver en unos segundos un video que nos apoya a poder comprender cómo es el registro de las cuentas bancarias. Bien, por favor, mientras cargamos el video.
Unos segundos, por favor. Aquí está. Está corriendo. No. Se oye. Diga que tenemos un problema técnico que le vamos a poner volumen porque no activó Un momento, por favor, porque estamos resolviendo una situación técnica. Solo tenemos imagen y no tenemos sonido. Pues, agradeciendo su paciencia, unos segundos, por favor. Aquí tengo el video. Aquí tengo el
Pedimos disculpas que tenemos un fallo técnico ahí con la reproducción de este video de cuentas claras. Vamos a tratar de reproducirlo más adelante y vamos a continuar con la presentación por el factor tiempo. Bien, estábamos platicando referente a la bancarización, ¿verdad? Y el artículo 17 del reglamento de control y fiscalización es el que norma lo establecido en lo que estábamos viendo, ¿verdad? Los montos y los requisitos que se deben de cumplir para tener cuentas bancarias. Bien, siguiente, por favor. Siguiente. Bien. Declaración jurada. Todo financista de la organización política o financista político que efectúe aportaciones dinerarias a organizaciones políticas superiores a los 30,000 quetzales o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, deberá prestar declaración jurada en acta notarial sobre la procedencia de esos recursos que está aportando y que no se encuentre dentro de las prohibiciones que señala la literal A del artículo 21 ter. ¿Está? No debe de estar considerado entre esas prohibiciones para poder ser aportante o financista. La organización política que sea beneficiada con este aporte superior a este monto debe de conservar todas esas declaraciones juradas para efecto de fiscalización en cualquier momento, ya que esto es parte de nuestra labor en la unidad, ir a comprobar que realmente se hayan elaborado esas declaraciones y que se cumpla con el artículo. Si hay donaciones múltiples en efectivo o en su conjunto que superen ese monto, también existe la obligatoriedad de realizar esa declaración jurada. Ojo con eso, ¿verdad? Si hay un aportante que da, por ejemplo, más de 3 aportes en su conjunto, está obligado a realizar esa declaración jurada, ¿verdad? Entonces, no solamente que sea ese monto, sino tiene que ser un monto que esté establecido durante la campaña electoral. Serán consideradas como una transacción única, como les digo, ¿verdad? Y debe de emitirse esa declaración jurada ante el notario. Siguiente, por favor. Cuando nosotros realizamos aportes no dinerarios o en especie, como platicábamos, ¿verdad? Que son parte de nuestros ingresos privados, o aportante que contribuya de esta manera está obligado a acreditar la legítima propiedad de los bienes o servicios que trasladen a la organización política. Asimismo, debe de realizar un justiprecio. ¿Qué es el justiprecio? Pues darle un valor razonable a ese bien o a ese servicio que está aportando a la organización política. Entonces, para eso, pues tenemos que tener una noción real, ¿verdad?, del valor. Por ejemplo, ¿verdad? No tendría sentido un aporte, por ejemplo, de una computadora y que le vayamos a poner un quetzal, ¿verdad? Eso no es un justiprecio razonable, sino tenemos que tener lógica en el sentido del uso del justiprecio, ¿verdad? Y ese recibo de ingresos debe dejar constancia de ese monto razonable, ¿verdad? A eso nos referimos cuando hablamos de justipreciar. Se puede tomar como base los parámetros establecidos por el Índice de Precios al Consumidor o IPC, que está elaborado en el Instituto Nacional de Estadística, para que no le estemos dando vueltas a cuánto le podemos poner o qué valor le podemos dar a un XB, ¿verdad? El servicio, pues definitivamente va a depender mucho del tipo que se esté aportando a la organización, pero por ejemplo, en lo que es la experiencia del campo,
Hay tipo de aportes, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, volanteo, tantas horas o X horas, y se le cuantifica una cantidad de horas por un valor razonable. Solamente llenar un requisito, llenar un recibo con cualquier monto, sino debe tener cierto sentido el valor y debe ser un valor pues, lo más aproximado a lo real que se pueda, ¿verdad? Siguiente, por favor. El recibo de donación del que estamos platicando, ¿verdad? Para soportar los ingresos dinerarios como no dinerarios, obligatoriamente debemos de emitir un recibo contable y este debe de estar autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria para cada contribución. Dentro del instructivo para la rendición de cuentas ya hay un formato determinado con los mínimos que debe de llevar ese recibo. Si la organización decide, ¿verdad? De alguna manera, pues anotar otros requisitos adicionales a los mínimos que establece la ley y su reglamento, lo puede hacer. No hay problema con eso, pero por lo menos tiene que tener los mínimos. Ahora bien, no estaría bien que el recibo no tuviera esos requisitos, ¿verdad? Entonces, los recibos de donación que están autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria deberán estar prenumerados de una manera correlativa en original y 2. La autorización de esa autorización se debe entregar fotocopia a la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos. Los partidos políticos deben de llevar ese control de talonario de recibos de ingresos si es que, pues, es su parecer llevarlos aún físicamente. Algunas organizaciones políticas ya están trabajando con recibos electrónicos, ¿verdad? Que también están debidamente autorizados por la SAT. Lo pueden hacer también, pues creo que eso de momento pues lo decide la organización, si es más funcional físico o electrónico, pero ambos deben de contener los requisitos mínimos, ¿verdad? De lo que ya, como digo, hay un formato establecido. Este control de los talonarios debe ser tanto en las sedes departamentales y municipales en las que tengan representación partidaria vigente. También los secretarios responsables que reciban recursos y donaciones deben de dejar evidencia en el recibo, sobre la aceptación y justipreciación de los recibidos si es que procediera que fuera un pago en especie. Siguiente, por favor. Como mencionábamos anteriormente, dentro de las obligaciones que tiene la organización política está de llevar contribuciones por financiamiento privado. La ley estipula 4 tipos de libros especiales de contribuciones. ¿Y cuáles son esas? Las contribuciones en efectivo, las contribuciones en especie, otro libro especial para contribuciones que sean a formación política por entidades extranjeras y otro libro especial para contribuciones para formación política. Todos estos libros son habilitados por el Tribunal Supremo Electoral a través de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización. Esto está establecido en el artículo 10 del Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las organizaciones políticas. Entonces, adicional a los libros contables que debe de llevar la organización, pues obligatoriamente también tiene que registrar todos sus ingresos en libros que vemos por acá, ¿verdad? Es de carácter obligatorio. Siguiente, por favor. Los registros contables de la organización política deben de estar centralizados. Pueden ser físicos y electrónicos. Deben de contar
con su debido documento de soporte, ¿verdad? No solo los registros, sino todo debe de estar debidamente documentado, tanto de ingresos como también de egresos, ¿verdad? Todo tiene que tener un orden de ese registro. Los libros de contabilidad habilitados por la SAT, que ya platicamos, y los libros de contribución son habilitados por la unidad especializada de control y fiscalización. O sea, nosotros nos encargamos a través de un área específica quien lleva ese debido control de la habilidad de los libros. Deben de permanecer en las oficinas del partido. El partido también puede llevar una contabilidad externa, eso está permitido en ley, ¿verdad? Ahí se mencionan cuáles son las premisas puntuales y siempre debe de dar aviso a la unidad especializada o al Tribunal Supremo Electoral de cuál va a ser el mecanismo, quién es el contador registrado vigente, ¿verdad? Y pues acreditar ese nombramiento con la debida actualización en el registro tributario unificado para que contemos nosotros con la actualización vigente, ¿verdad? Bien. La organización política también tiene que crear los mecanismos de control interno a nivel nacional y debe de informar, como digo, ¿verdad? Sobre ese nombramiento de contador con un tiempo establecido de 10 días después de que se haya realizado ese nombramiento. Esto está establecido en el artículo 10 y 11 del reglamento. Son detalles contables considerar y que se deben de cumplir, ¿verdad? Siguiente, por favor. Platiquemos un poco acerca de los tipos de gastos que puede tener la organización política. Puede tener gastos permanentes y puede tener gastos de campaña, ¿verdad? En un momentito vamos a ver, más adelante vamos a ver un video relacionado con los egresos del partido, perdón, con los egresos que puede tener el partido político. Un momentito. Continuando con nuestra presentación. ¿Cuáles son los gastos permanentes que puede tener la organización política? Son las erogaciones que se realizan para financiar sus actividades de proselitismo y funcionamiento en cualquier época, ¿verdad? O sea, durante el transcurso del tiempo que no estamos en un proceso electoral, van a ser esos gastos que sirven para que la organización política funcione, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser el alquiler de la sede donde se ubica el partido político, o el pago del salario del contador, o el pago de la energía eléctrica de esa sede, o el pago del servicio telefónico. Estos son solamente algunos ejemplos que pueden ser parte de esas actividades de funcionamiento, de ese tipo de gastos de funcionamiento. Y tenemos como base de ley el artículo 20 de la literal H de la ley, el artículo 62 ter del reglamento y el artículo 30 del reglamento de control y fiscalización de las organizaciones políticas. Bien, siguiente por favor. ¿Cuáles están considerados como gastos de propaganda o campaña electoral? Todas aquellas erogaciones que sean realizadas por actividades ejercidas únicamente durante el proceso electoral. Todo eso va a formar parte de propaganda y gastos de campaña. Las realizan las organizaciones, coaliciones, los candidatos,
afiliados, simpatizantes, personas jurídicas individuales y colectivas. ¿Con qué objetivo? Pues el de difundir y dar a conocer su programa de gobierno, su plan de trabajo, ¿verdad? Ese es en el momento cuando todas las organizaciones políticas empiezan a hacer todos sus movimientos a través de la República para poder captar la atención de sus simpatizantes, estimular o promover el voto para la propuesta que tengan de candidatos elegibles para la campaña, para el proceso electoral, ¿verdad? Pero para tratar la manera de a esos electores y convencerlos a través de toda la publicidad que nosotros vemos a veces en las calles, ¿verdad? O en trifoliares o en algún material que nos proporcionen. Todo esto forma parte de los gastos de campaña electoral y están establecidos en el artículo 219 de la ley, así como en el artículo 32 del Reglamento de Control y Fiscalización. Bien, en esta parte concluye mi participación y continúa la licenciada Diana Palencia con lo consecuente. Gracias por su atención y seguimos con nuestra presentación. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Vamos a hacer una pausa en este momento porque antes de entrar a abordar el tema de los financistas, creo que la parte que ya les expuso la licenciada Yulisa, vamos a ir concluyendo para que ustedes puedan tomar nota aquellas preguntas frecuentes que los comités cívicos electorales les van a realizar. ¿Por qué razón? Porque los comités cívicos electorales solo reciben financiamiento privado. Entonces, las preguntas más frecuentes que ellos les puedan realizar es, yo no tengo un NIP, ¿cómo lo puedo tramitar en la SAT? Lo que ustedes tienen que saber es que al momento que ellos queden inscritos con esa resolución de inscripción de comité, entonces con esa autorización de inscripción van a poder iniciar a hacer sus trámites en SAT. ¿Qué es lo primero que va a hacer el comité? Pues solicitar el NIP. Posteriormente, ya generado hecho ese trámite del NIP, podrá solicitar la autorización de los recibos como organización política. Para poder tramitar los recibos, pues obviamente tendrá que tener primero el NIP. Recordemos que SAT hace muy poco únicamente otorgó un plazo más o menos de 6 meses para la utilización de los documentos, entiéndase recibos, facturas y cualquier otro documento que ellos autoricen de manera manual. Considero que para el año electoral ya no se van a estar utilizando recibos no solo electrónicos. Entonces, cuando ustedes les hagan la consulta en su momento, pues efectivamente así será. Los recibos van a ser autorizados únicamente de manera electrónica por parte de SAT. La otra pregunta es en relación a los libros. Ellos están obligados a llevar los libros tanto como de contribuciones. Ese es como el tercer procedimiento que van a realizar en SAT. Van a habilitar sus libros contables en SAT y sus libros de contribuciones en la unidad. Los reportes que ellos deben de presentar. En el caso de los comités cívicos electorales deben de presentar el informe conocido como GRPRI o informe de financiamiento privado. Este lo deben de presentar de forma mensual los primeros 5 días del mes siguiente concluido, ¿verdad? Si, por ejemplo, ellos quedan inscritos en marzo, ellos a partir de abril van a presentar ese reporte. Y después, y el mes posterior a concluidas las elecciones, ¿verdad?, tienen la obligación de aún presentarlo. Esas son como las preguntas más frecuentes
que les puedan realizar en cuanto a los reportes. Otra situación es de que estos reportes ellos los ponen de manera electrónica a través del sistema de cuentas claras. Ellos deben de solicitar, ¿verdad?, con un oficio dirigido a la unidad, la habilitación de sus usuarios. El usuario lo puede tener el secretario o representante del comité. También puede solicitar un para su tesorero. En el caso de los comités no manejan contador, sino tesorero, ¿verdad? Estas personas, el secretario autoriza a quienes se les habilita usuario para que ellos puedan llevar ese reporte electrónicamente a través del sistema de cuentas claras. En cuanto a los recibos, en cuanto a los libros de contribución, también los pueden, ahorita está de forma manual. Algunos de ustedes ya tienen esa experiencia, pues a través de ustedes ellos nos hacían llegar sus solicitudes. Sin embargo, es un proyecto que tenemos a corto plazo, el que la habilitación de los libros de contribuciones va a ser de manera única y pues les estaremos también trasladando a ustedes esa capacitación para que ustedes puedan orientar a esos comités. Esas son las preguntas como más frecuentes que hemos recibido, ¿verdad?, de parte de ustedes que les han consultado. En cuanto, como les comentaba, al registro del sistema de cuentas claras, pues únicamente es que pidan su habilitación y ellos ya lo pueden utilizar. El registro de financistas ha sido otra pregunta frecuente. Ese no lo realizamos nosotros. Recuérdese que cada política, a través de sus reportes que entrega y que carga en el sistema de cuentas claras, ellos van registrando ahí uno a uno quién ha sido su financista. Esta plataforma no puede ser manipulada por la unidad de fiscalización, no puede ni quitar ni poner a nadie. Los financistas que allí aparecen, ellos han proporcionado. Algunos de ustedes nos han preguntado, mire, aquí hay una persona y dice que en el REGAE no le extienden una solvencia porque aparece como financista. Entonces, efectivamente, no es que la unidad lo haya ingresado, sino la propia organización política lo registró como financista a través de un recibo, ¿verdad? Esas son las respuestas que ustedes podrían proporcionar cuando les hagan este tipo de consultas. Ahora sí, vamos a entrar a platicarles un poquito de lo que son los financistas. Siguiente, por favor. Siguiente, Héctor. Ahí estamos. Gracias. Un financista político, como explicaba la licenciada Yulisa, es toda aquella persona individual o jurídica que realice una contribución en dinero o en especie, ¿verdad?, o a través de algún servicio que preste a una organización política. Cuando hablamos de organización política, estamos hablando partido político y comité cívico electoral, en este caso, pues también a través de los comités pro formación de partidos políticos, pero a ellos les aplican otras situaciones. Entonces, estas personas están reguladas y su definición pues la encontramos más amplia en el artículo 21 cuater, numeral quinto. Y no se considera procedente de un financiamiento con la contribución que no conste en sus libros contables. Esta ha sido una recurrente pregunta. Todo el mundo dice, si yo soy financista, ¿tengo que llevar contabilidad? No precisamente. Contabilidad, ¿quiénes están obligados a llevar? Aquellos que se encuentran regulados en el Código de Comercio. Si usted es una persona individual y de su sueldo que percibe quiere ser financista, usted lo puede hacer, pero no está obligado a llevar contabilidad. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? Aquellos profesionales, aquellas personas jurídicas, ¿verdad?, están obligadas a llevar contabilidad. A ellos es a quienes les aplica esta parte de este artículo. Si una empresa quiere donar bienes, pues deben de constar en su libro, ¿verdad?, que ella está produciendo esos bienes y los debe de contar. Siguiente, por favor. Hay obligaciones que, así como las organizaciones políticas deben de cumplir, también los financistas están obligados a cumplirlas. Y dentro de ellas podemos mencionar 6 como principales, que es el cumplimiento a las reformas de la ley. El financiamiento que otorguen siempre debe ser canalizado a través de la organización política
y no a través de una persona. Las contribuciones deben de tener un registro contable para los que apliquen, como les expliqué anteriormente, ¿verdad? A las que estén obligadas de acuerdo al Código de Comercio. Las aportaciones tienen un límite máximo del 10%, deben de libros de contribuciones y también pueden ser objeto de sanción por algún incumplimiento a estas obligaciones relativas a las normas del financiamiento. Pues voy a tratar de explicarles de manera un poquito más específica cada una de estas obligaciones. En cuanto a las, pues estos son los artículos que ustedes tienen en pantalla y que pudimos abordar la semana anterior. Abordamos todos aquellos artículos referentes a la ley, ¿verdad? También está sujeto a la fiscalización. Por parte de nosotros podemos requerirle al financista que ponga a la vista el recibo que respalde el aporte que dio, el libro de contribuciones donde esté registrada la aportación. Si le aplicara llevar contabilidad, podemos pedirle la certificación de la partida contable en donde conste esa aportación. En cuanto a las regulaciones sobre el financiamiento, pues ya lo vimos ampliamente, lo que se encuentra en el artículo 21 ter, quienes no pueden ser financistas. El Estado, personas individuales o jurídicas extranjeras, aquellas personas que han sido condenados por delitos contra la administración pública, lavado de dinero u otros activos, o que hayan sufrido proceso de extinción de dominio. Estas personas no pueden financiar a una organización política. En cuanto al 21 cuater, encontramos las definiciones. Y aquí me quiero detener y ampliarles un poquito en cuanto a las personas vinculadas y relacionadas. La ley dentro de las prohibiciones establece un límite, que es hasta un 10% del techo de campaña electoral que el financista puede otorgar. Pero este 10% no se refiere únicamente a una persona. Si esta persona tiene una relación de vinculación o relación entre ambas personas o ese grupo de personas, suma ese 10%. Y para que esté un poco claro, ¿quién es una persona relacionada? Es aquella persona que tiene una relación directa o indirecta por relación de propiedad, de administración o de cualquier otra índole, ya sea esta por consanguinidad, por afinidad o por cuestiones laborales. Este grupo de personas, ¿verdad?, no deben de sobrepasar ese techo del 10% en el financiamiento que ellos otorguen. Una persona relacionada es, les voy a poner un ejemplo. Está, por ejemplo, la persona A, B y C. Estas personas tienen una relación por consanguinidad, primo, hermano, esposa, esposo, hijo. Estas personas se encuentran relacionadas, sin embargo, no tienen una vinculación directa con el partido político o la organización política. Estas personas en su pueden dar ese financiamiento hasta un 10%, pero su relación únicamente va a ser, como les mencioné, por consanguinidad, por afinidad o por cuestión laboral. Entonces, estas personas se les conoce como personas relacionadas. Las personas vinculadas. Este es un grupo, es una persona individual o jurídica que sí tiene una vinculación directa con la organización política. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas vinculadas son aquellas que quieren aportar, pero uno de sus miembros sí es un miembro de la organización política. Puede ser un secretario departamental, municipal, nacional. Entonces, sí hay una vinculación directa con la organización política. Estas relaciones son de propiedad, de administración o cualquier otra índole, ¿verdad? Pero que si se encuentre una de ellas pueda estar vinculada directamente al partido. Cuando hablamos que hay una relación directa, estamos hablando que existe entre dos o más personas individuales o jurídicas.
Recordemos que aquí pueden ser un grupo de empresas, ¿verdad? Cuando hablamos de personas jurídicas, que sin intervención de una tercera tengan algún nexo y que quieran dar un aporte. Cuando hablamos de una indirecta, estamos hablando también de ese grupo de personas, de 2, 3 o más personas individuales o jurídicas, pero que una de ellas, ¿verdad?, está concretizando esa negociación o esa aportación. Entonces, hay 2 empresas, pero una tercera es la que está coordinando, que es ser financistas. Ahí estamos hablando de una relación indirecta. Cuando hablamos de una relación de propiedad, es cuando 2 personas o grupo de personas individuales o jurídicas participan de un mismo capital. Por ejemplo, son socios de una misma empresa y estos socios a título personal quieren financiar, pero se encuentran vinculados, ¿verdad? Porque son socios o tienen acciones o capitales en una misma entidad. Esto es para ampliar un poquito ese tema entre las personas vinculadas, personas relacionadas, ¿verdad? Y que puedan dar ese máximo de un 10%. En cuanto a la fiscalización, pues los financistas son objeto de fiscalización única y exclusivamente por los aportes que den. Nosotros no podemos fiscalizarles sus cuentas bancarias, sus contabilidades o sus propios negocios, ¿verdad? Únicamente podemos fiscalizar el aporte o contribución que le estén dando a las organizaciones políticas. En cuanto a la coordinación interna, pues sí pedimos información, algunas por ejemplo, al registro de ciudadanos, a inspección general, hacemos cruces de información. En cuanto al financiamiento privado, que es lo que estamos hablando, pues es oportuno que los financistas conozcan todas esas normas reguladas en el reglamento también, como lo es en el artículo 17, ¿verdad?, que pueden ellos realizar. ¿Cómo lo pueden realizar y qué vamos a exigirle a la organización política? Un financista político básicamente lo que le debe de solicitar a la organización es su recibo, porque ese es el respaldo del aporte que él está dando, ¿verdad? Siguiente, por favor. En cuanto al financiamiento que ellos dan, como lo bien explicaba la licenciada Yulisa, debe de ser canalizado a través de la organización política y bancarizado. Si yo, financista, quiero apoyar a un candidato a alcalde, lo puedo hacer, por supuesto, y en el recibo va a quedar constancia que mi aporte es para determinado alcalde, siempre y cuando esto vaya canalizado por la organización política, porque son ellos quienes deben de ingresarlo a sus cuentas bancarias, emitir el recibo correspondiente. Cuando un financista da un aporte mayor a 30,000 quetzales, obviamente debe de respaldarlo con una declaración jurada. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es saber el origen de esos fondos. De dónde el financista está obteniendo los fondos que está otorgando a una organización política. El objetivo es que recibamos aportes de origen lícito únicamente. A veces también les da duda cuando decimos que estos recursos o estas declaraciones deben de hacerse cuando hay múltiples aportes. Esto únicamente aplica en proceso electoral o en año. Si en el año electoral la persona da aportes de 5,000 en 5,000 y llega sumado a 30,000, está obligada a la declaración jurada. Esto únicamente, como les repito, haciendo aclaraciones en proceso electoral. Cuando no estamos en proceso electoral, las declaraciones son a partir de 30,000 quetzales y requisito indispensable realizadas. Pueden ser a través de transferencias, acreditamientos a cuenta o cualquier modalidad que tenga el Sistema Nacional Bancario Guatemalteco aprobado. Siguiente, por favor. En cuanto a las contribuciones en especie y registros contables. Contribuciones en especie que hagan los financistas, como les comenté, cuando aplique debe de constar en sus libros contables, ¿verdad? Y cuando no estén obligados, pues lo que ellos sí tienen obligación es de darle fotocopia de la factura de lo que le están donando. ¿Por qué razón? Porque la factura, aunque esté a nombre del financista,
le va a servir a la organización política para respaldar ese justiprecio. Entonces, por ejemplo, una persona quiere donar unas cubetas de pintura, pero resulta que la factura obviamente la sacó a su nombre. Una fotocopia, le dice: yo voy a donar, aquí está la fotocopia de mi factura para que me hagan el recibo correspondiente y puedan registrar ese aporte con el valor correcto o justipreciado, como se le conoce. Esa es la razón de ese registro. Si la persona está obligada, recordemos que las personas jurídicas o empresas utilizan esos recibos de donación como para registrarlo como un gasto deducible de sus impuestos. Por ello, razón mayor que tenga que estar bien elaborado ese recibo y bien soportado, ¿verdad? Otro documento, por ejemplo, aquellas personas que prestan sus servicios. Hay servicios de notariales, por ejemplo, que prestan los abogados, también deben de ser justipreciados. No van a hacer las declaraciones juradas y les van a poner un valor al justiprecio de 50 centavos, que ni siquiera es el costo, por ejemplo, de los timbres, ¿verdad? Entonces, esa es la recomendación para los financistas. Siguiente, por favor. El límite máximo de aportaciones, ya lo vimos, que es un 10%, ¿verdad? El techo de campaña, lo que el financista puede aportar, siempre y cuando lo puede hacer a título individual o ya sea con sus personas relacionadas o vinculadas. Siguiente. Los financistas políticos también están obligados a habilitar libros de contribuciones. Aquí ha habido una duda muy frecuente y dice, no es lógico o en la se utiliza, pero en la realidad sí se ha dado. Hay financistas que quieren apoyar 2 organizaciones políticas. Dice, ¿tengo que habilitar un libro para cada organización política? No. En el caso del financista, puede habilitar un solo libro para sus contribuciones, ya sean estas en efectivo o en especie, y puede ahí, si él desea darle a 2 organizaciones o a 3 organizaciones políticas, en un mismo libro puede llevar ese registro. Caso distinto, pues, es las organizaciones políticas, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando solo de financistas. Si el financista va a dar solo contribuciones en efectivo, solo puede habilitar un libro. No es necesario que él habilite los libros si él solo va a dar aportes en efectivo. Si él va a dar aportes en especie, debe de habilitar ese segundo libro y así sucesivamente, ¿verdad? Los últimos 2 libros, más que para formación política, los habilitan aquellas entidades a dar la formación política, ya sean nacionales o extranjeros. Ellos están obligados a habilitar su libro, pero aparte de habilitar los libros, estas entidades nacionales y extranjeras deben de rendir un informe después de haber dado esa aportación, esa capacitación a la organización, de haber solicitado su recibo y su libro, deben de rendir un informe detallado de qué tipo de capacitación están otorgándole a la organización política, en dónde lo dieron, cuándo lo dieron, en qué fecha, cuál fue el tema. Es un informe sustanciado y tienen 30 días para entregar ese informe al Tribunal Supremo Electoral. Este es un requisito adicional para aquellos financistas políticos, básicamente de entidades que se dediquen a dar capacitaciones. Siguiente, por favor. Como les comentaba, estos libros y estos lo pueden hacer ahorita de manera manual. Sin embargo, yo creo que las mayores consultas que ustedes como delegados y subdelegados van a tener va a ser en proceso electoral por los comités y esperamos ya tener disponible la plataforma y lo puedan hacer de manera electrónica. ¿Cuál es el procedimiento actual para habilitar esos libros? Pues deben de enviar una carta, ¿verdad?, dirigida al jefe de la unidad especializada, en donde solicitan qué libro desean que se les habilite, cualquiera de los 4 anteriores que ya mencionamos, o los 4 si así lo requieren, qué cantidad de folios necesitan, ¿verdad?, tanto las organizaciones políticas como los financistas. Deben de adjuntar fotocopia del DPI, si es persona individual la que lo va a solicitar.
Y si es persona jurídica, pues debe de acreditar la calidad con la que actúa, ¿verdad? Si fuese el representante legal, pues debe de traer el acta donde lo nombran a él y que acredite la calidad con la que esta persona jurídica está actuando, así como la fotocopia de su DPI. Debe de adjuntar las hojas que desea habilitar, las cuales foliadas a una sola cara, en forma vertical. Estos folios, el financista, porque aquí solo estamos hablando de financistas, los debe de traer. Si él quiere 10 folios, pues trae sus 10 hojas foliadas. Acá se le sellan y ya se le rubrican y se le autorizan, ¿verdad? Si a una persona se le terminaron los folios, pues puede solicitar ampliación y le van a hacer lo siguiente. Si se le habilitó en una primera vez del 1 al 10, pues la segunda vez se le habilitará del número 11 en adelante los que él solicite. Siguiente. En el tema de sanciones, pues sí, por el incumplimiento a las normas que regula el financiamiento de las organizaciones políticas, tanto a los partidos, comités cívicos, comités pro formación y financistas, pues hay sanciones establecidas. La unidad de fiscalización no es la encargada de poner sanciones ni de solicitar las sanciones. Nosotros únicamente informamos el incumplimiento de las obligaciones al Pleno de Magistrados y a la Dirección General del Registro. Ya son ellos quienes llevan a cabo el debido proceso, ¿verdad? Y determinan la sanción a imponer. No es la unidad de fiscalización quien sanciona estos incumplimientos. Siguiente, por favor. Las prohibiciones, creo que este tema ha sido bastante repetitivo, ya se los explicó, pero al igual que tienen las organizaciones políticas la prohibición para recibir, pues los financistas también tienen las prohibiciones de dar. Si un financista o si una persona que trabaja en el Estado a título del Estado quiere dar financiamiento, eso no está permitido, ¿verdad? Alguna persona jurídica extranjera tampoco puede otorgar financiamiento. Aquellas personas que han sufrido procesos tampoco pueden dar financiamiento y tampoco una persona puede solicitar, yo quiero, pero no quiero aparecer en los registros. Eso se considera una contribución anónima porque está utilizando a un tercero con el nombre, ¿verdad? Y eso está prohibido también. Hacer donaciones que no sean registradas por la organización política da problema. Tuvimos en el 2019 muchos casos, personas que querían colocar vallas, mantas, mupis o aquella publicidad exterior, básicamente en muchos departamentos y muchos municipios, y cuando nosotros le preguntábamos al partido político o al comité, mire, usted no nos ha reportado este gasto, decía, es que la persona lo fue a poner y ni siquiera me informó. Está prohibido, ¿verdad? Permitan que esa publicidad la realicen a título personal. Todo debe de ser canalizado a través de la organización política, porque si no, sí pueden ser sancionados tanto la persona individual, la organización política y el medio de comunicación que esté prestando ese servicio no autorizado. Siguiente, por favor. Como les comenté, la fiscalización a los financistas sí se da. No les vamos a ir a hacer una auditoría completa, sino únicamente es relacionada con los aportes y contribuciones que ellos hayan dado. ¿Qué vamos a verificar? Pues si la persona otorgó financiamiento dinerario, pues que lo haya hecho a través del sistema bancario, que haya presentado la declaración jurada cuando corresponda, que esté documentado, ¿verdad? Estén las facturas, los recibos emitidos por la organización política, que tenga los registros contables cuando aplique y que tenga habilitados los libros de contribución. Nosotros hacemos aquí o llevamos el control cuántos financistas por organización política tenemos y quiénes han habilitado libros y quiénes no han habilitado esos libros. Esa es una labor que realiza la propia unidad de fiscalización. Siguiente. En cuanto al control interno que deben de llevar los financistas, pues igual sus cuentas bancarias, su contabilidad,
y la responsabilidad que reciba cada secretario departamental o municipal, ese financiamiento que ellos estén recibiendo en sus lugares, ¿verdad? En sus municipios o sus debidos departamentos. Todo debe de ser centralizado en la nacional. Siguiente. Los instructivos. La unidad cuenta con instructivos de rendición de cuentas y con un instructivo específico para financistas políticos. En este instructivo de financistas políticos van a encontrar toda la información que yo les estoy trasladando el día de hoy, por supuesto, quizá de una manera aún más detallada ahí, y lo pueden descargar. Les tenemos en página y el link, ¿verdad? Ahí entran a fiscalización, unidad especializada, instructivos y acuerdos, y ahí pueden ustedes descargar los instructivos, los cuales también contienen los formatos, ¿verdad? De los libros y de los recibos. Estos también se encuentran disponibles para que los puedan llevar de manera electrónica. Siguiente. En cuanto a la rendición de cuentas, actualmente el sistema de cuentas claras únicamente tiene el módulo para rendir cuentas del financiamiento privado a través del informe conocido RPRI, que este informe solo contiene aquellos aportes privados, ingresos y egresos. Este sistema de cuentas claras está disponible para partido político y comité cívico electoral. Varios comités ya lo utilizaron en el año 2019. Entonces, para el año 2020, la proyección es poder tener disponible lo del financiamiento público, el módulo del financiamiento público, el módulo para que rindan el informe de campaña electoral y el módulo del libro de contribuciones, que les comenté que es la habilitación que próximamente se estará haciendo de manera electrónica. Siguiente. Pues las organizaciones políticas, como comentábamos, están los partidos políticos, los comités para la constitución de los mismos, los comités cívicos electorales y las asociaciones con fines políticos. Básicamente a los delegados y subdelegados creo que tienen mucha relación o mayor comunicación con los comités cívicos, de verdad que son los que están más cercanos a ustedes y son los que les piden ese tipo de información. Siguiente, por favor. El informe que les comentaba del financiamiento privado por origen del recurso y gastos es un informe que se presenta de manera trimestral cuando no estamos en proceso electoral. Cuando estamos en proceso electoral, este informe se debe de rendir de manera mensual, ¿verdad? Los primeros, para partidos políticos, los primeros 10 días en proceso electoral, y para comités derivado de la poca vigencia que estos tienen, es los primeros 5 días del mes calendario siguiente. Este informe actualmente lo estamos recibiendo por parte de los partidos políticos de manera manual y también de manera electrónica a través de cuentas claras. ¿Qué nos van a registrar en este informe? Todos aquellos ingresos que sus financistas les están haciendo llegar, tanto dinerarios como no dinerarios. Y también aquellos gastos, ¿verdad?, que realizan. Ya explicaba la licenciada, aquellos gastos permanentes o aquellos gastos de electoral cuando aplique, es lo que se registra en este informe. La información del presente informe debe de ser elaborada también con base a los informes que emite trimestralmente los comités ejecutivos departamentales y municipales. Conforme lo establecido en el artículo 24 bis, los departamentales y municipales deben de rendirle un informe al órgano de fiscalización financiera nacional, ¿verdad?, de todo el manejo de estos fondos que están ellos realizando. Entonces, ellos remiten ese informe y es la nacional quien consolida toda la información y presenta al Tribunal Supremo Electoral. Quiero comentarles algo importante en este informe a través del sistema Cuentas Claras, es que el secretario nacional puede requerir usuarios para los departamentales y municipales y ellos pueden ingresar su información. Este sistema les va a permitir departamental, por ejemplo, asumamos de Zacapa,
Él va a poder ingresar sus ingresos y sus gastos de su departamento nada más. Él no puede tener acceso a ningún otro departamento, ni a quitar, ni a poner, ni a modificar información financiera de ningún otro departamento para el cual él no se le haya autorizado. Igual, ¿verdad? Los municipales solo pueden acceder a su municipio. Ellos, ese es su límite, su estatus, de acuerdo a como lo requiere el secretario nacional. Entonces, esta información ya va a caer a una base de datos en donde los nacionales van a consolidar toda la información de sus municipios y de sus departamentos. Siguiente. Siguiente. Ok. Este mismo informe debe de ser presentado por los comités cívicos electorales, como les comentaba, de manera mensual a partir de la vigencia, a partir de que ellos quedan inscritos a esta obligación, y por la temporalidad de ellos tienen los primeros 5 días del mes siguiente para remitir este informe, ¿verdad?, al Tribunal Supremo Electoral. Al igual que los partidos políticos, aquí van a hacer ver todos los ingresos y los gastos que ellos están teniendo. Como en los anexos, pues detallarán ellos a sus financistas. También tienen un límite, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ha habido, ahorita me recordé viendo esto, ha habido una consulta muy frecuente por los comités. Resulta que se establece un techo de campaña electoral para los partidos políticos que es de $0.50. Sin embargo, para los comités cívicos electorales es de $0.10. Entonces, a veces nos dicen, mire, lo que pasa es que mi techo era nada más de 5,000 quetzales, pero mire, el candidato partido, él ya gastó más de los 5,000 quetzales. Aquí hay que aclarar que si una persona está participando por un partido político, el techo de campaña para ellos es distinto al techo de campaña que tiene un comité cívico electoral. Esa ha sido una pregunta bastante frecuente y esa es la explicación o la aclaración. En cuanto a los informes que deben de presentar los comités para la constitución de partidos políticos, estos son de manera semestral. Vemos que estos comités, su vigencia es de 2 años y de manera semestral van a presentar el informe de sus ingresos y gastos. Por ejemplo, ahorita estamos por finalizar el 31 de julio, vence el plazo para que los comités para la constitución de partidos políticos puedan entregar ese informe, y el otro lo presentarán en el mes de enero del siguiente año, ya que para ellos en estos casos es de forma semestral. Siguiente, por favor. Igualmente, las asociaciones con fines políticos también están obligados a presentar un informe de sus ingresos y gastos, al igual que los comités pro formación, de manera semestral. Todos estos informes los encontramos en nuestro instructivo para la rendición de cuentas. Siguiente, por favor. La responsabilidad. La responsabilidad no es solo del secretario nacional. El manejo de las finanzas y de la rendición de cuentas recae sobre los secretarios departamentales, secretarios municipales también. Y el tema de la presentación y contenido de los informes, esa responsabilidad es del contador general, del secretario de finanzas, del responsable del órgano de fiscalización financiera y del representante legal del partido político. Ellos son los responsables de la información que nos estén trasladando. Si la información no es congruente, no es razonable y al momento de la fiscalización se determina, ellos son las personas responsables de esa información que están o que contiene tanto el informe en cuentas claras como el que presentan a la unidad. Esto es para los partidos políticos. Para los comités cívicos electorales, los responsables es el secretario general o representante legal y el tesorero. Ellos son responsables de presentar la información, así como del contenido de esos informes. Si ellos dejan de presentar alguna información
o la presentan incompleta y esto es objeto de fiscalización y de una posterior investigación por parte de los entes competentes, ellos son responsables de la información que presenten o que dejen o que omitan de estar presentando en dichos informes. Siguiente, por favor. Para ir concluyendo, pues el día de hoy abordamos lo que era el tema de el financiamiento privado, así como las obligaciones de los financistas, ¿verdad? Y pues los objetivos que pretende esta unidad es que la presentación de informes financieros y la rendición de cuentas sea todo a través del sistema de cuentas claras de una manera electrónica y dejar de utilizar el papel. Que toda la información que provea las organizaciones políticas sea de acceso público, que esté disponible en la página del tribunal y en el sistema de cuentas claras, como ya lo está el informe del financiamiento privado. Hay la aprobación de una guía práctica para financistas, como le hemos llamado. Nosotros trabajamos ya esta guía para que la puedan utilizar los financistas y puedan ellos orientarse, ¿verdad?, de qué pueden y no hacer. Otro objetivo es tener estos programas de capacitación para ir orientando no solo al interno de la institución, a nuestro personal, a nuestros compañeros delegados, subdelegados, sino a los propios compañeros de fiscalización y de otras dependencias con las quienes trabajamos de manera coordinada, ¿verdad? Que la cobertura de nuestras auditorías, pues también sea a los comités cívicos electorales y a los comités cívicos para la constitución de partidos políticos, ya que actualmente pues la fiscalización se está llevando más hacia partido político. La autorización electrónica de los libros de contribuciones creo que va a ser una gran ayuda, ya que hay muchas personas que vienen pues desde muy lejos a habilitar sus libros, ¿verdad? Entonces evitar ese costo y ese trajín de venir hasta la capital a habilitar un libro, la plataforma esté disponible, ¿verdad? Y lo puedan ellos realizar.